Bien, vamos a continuar con la etiquetación de la etiqueta de las variables, haciendo poner las etiquetas de variables. Voy a compartir la pantalla. Ya teníamos nuestra base de datos por un lado y por otro lado tenemos nuestro archivo PDF, que en este caso yo estoy usándolo en un programa que se llama Nitro, pero ustedes seguramente en el Adobe, ¿no? Reader. Y habíamos visto, en el caso de la encuesta, que tenemos dos archivos. Voy a abrir el otro archivo que tenemos, abrir los otros datos que tenemos, abrir datos. Me voy a donde tengo mis archivos, que en este caso se llama extraordinario, y dentro de bases de datos, ahí tengo las dos bases de datos. Ya la habíamos convertido en el primer video. La que hemos trabajado hasta el momento es la de residentes. Voy a abrir ahora la de la 1, la base de datos 1. Y esta es con la que voy a trabajar. Voy a cerrar para no tener tanto conflicto la otra base de datos. Ya la habíamos guardado en el video anterior. La guardo. Y ahora esta base de datos la voy a mandar para este lado. Y puedo ver la base de datos y puedo ver mi cuestionario de este lado. Ahora la pregunta 3.1 ya corresponde. Si están viendo así, pueden verla también del otro lado, vista de datos. Acuérdense, vista de variables, tenemos estas pestañas. La pregunta, aquí viene en la base de datos, viene la identificación de la persona, la identificación de la vivienda, el municipio, el nombre del municipio, otra vez los datos generales. Comienza con la pregunta 1.1, que la pregunta 1.1 tiene que ver con qué. Con el número de personas en la vivienda, que a lo mejor podríamos empezar a trabajar con esta. Es la 1.1, la 1.2. Entonces, vamos a trabajar con esta. Entonces, es una variable también numérica y es personas en la vivienda. Para hacerlo más rápido, personas en la vivienda. Y ya, es una variable, entonces, es una variable cuantitativa, o sea, es una variable de escala. Esa es la pregunta 1. La pregunta 1.2 se refiere a que si todas las personas, la pregunta 2 es todas las personas que viven en esta vivienda, todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para comer. Y hay dos opciones de respuesta. Desde luego, primero también tenemos que convertirlo a numérica. Y las respuestas posibles son 1, si contestó que sí, y 2, si contestó que no. Le voy a añadir, le voy a aceptar. Y la pregunta 1.3, pues de alguna manera identifica, si la respuesta fue no, entonces ¿cuántos hogares o grupos de personas? Entonces la pregunta 1.3, numérica, vamos a poner nada más número de hogares, ¿no? Número de hogares. ¿Por qué? Ya vimos el criterio es porque comparten el gasto separado. Entonces, ahí esa variable ya no se queda como nominal, sino esa variable es de tipo escala, porque es número de hogares. Entonces, aquí en la siguiente viene el número de renglón del informante, que es este R de informante. Y otro renglón que viene ahí es el número de RL, que se refiere al
Número al renglón del elemento, no sabemos, no sé, pero ese es el del informante, no importa. Luego viene una pregunta 1.4, que déjenme ver dónde está, el 1.4. Ahí está. El 1.4 es cuántas personas hay, ¿no? También es una variable que la vamos a convertir en numérico. Y se refiere al número de personas, cuántas personas forman parte del hogar principal, contando a los niños y pequeños y los ancianos. Número de personas en el hogar, porque lo van a hacer a nivel hogar. Entonces, si yo voy a vista de datos, ya tenemos, por ejemplo, vamos a ver la primera vivienda. Aquí hay una vivienda, aquí hay otra vivienda. Se dan cuenta, aquí sí como que hay una equivalencia entre vivienda y hogar, porque está separado 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No sé si en algún caso se repita, pero indicaría que hay una vivienda, ¿no? Con varios hogares. Entonces aquí prácticamente, esos son los valores que ya hicimos. La pregunta 1 era, ¿cuántos hogares? Personas en la vivienda, son 3 personas. Y luego de todas las personas comparten el mismo gasto, sí, aquí dice que no. Entonces aquí ya seleccionaron otro hogar, ¿no? En la tercera opción. Y entonces en el hogar principal hay 3 personas. Cuando pasa esto de que sí es sí, entonces quiere decir que ese número de personas es el mismo número de hogares en la vivienda que del hogar. Entonces aquí lo que hicieron fue después asignarles un código diferente a cada una de las viviendas, ¿no? 03 a 04, entonces ya hicieron un código y entonces corresponde a las preguntas que estábamos viendo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, aquí está la persona seleccionada, el número de renglón del informante y la pregunta 1.4, que era entonces el número de integrantes del hogar, ¿no? Más bien, ¿cuántos hogares hay, no? Ese era, a ver, ¿cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado? Allá fueron 3. Y en la 1.4, ¿cuántas personas forman parte del hogar? Aquí dijo 1, acá se dan cuenta, dijo 1, acá dijo 3, etcétera, ¿no? Bien, esas variables, pues sí son importantes, luego las vamos a usar, pero la parte importante ya comienza con la pregunta 3.1.1, que tiene que ver con las preguntas ya que son propiamente de la encuesta, y esas preguntas hablan de la percepción de la corrupción. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los 3 principales problemas, en su opinión? La 3.1 tiene 6 posibilidades, no, tiene 11 y 99 serían 12 opciones posibles. Y les preguntan sobre las 3, que mencionen 3 problemas importantes, ¿no? Entonces, los que contestan el código 1, quiere decir que contestaron 1, quiere decir, esas variables están dicotomizadas. La persona 1 contestó, entre de sus 3 preguntas, vamos a verlas, contestó una que fue el mal desempeño del gobierno, contestó 1 que fue el 5, que en este caso quiere decir que es la inseguridad, y contestó el 9, que es la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Eso fue lo que contó la persona 1, ¿no? Y en todas las demás tiene 0 porque no fueron seleccionadas sus preguntas como las 3 principales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, esas variables realmente tiene 0 o 1, 1 si sí y 2 si no, ¿no? Lo que podemos hacer es ponerle códigos al 1, vista de variables. En lugar de que diga sí o no, lo que podemos hacer es, bueno, cadena 1,
numérico. Bueno, sí. Entonces, los principales problemas que la persona detecta sería el mal desempeño del gobierno, mal desempeño del gobierno. La segunda opción es pobreza. La tercera opción es desempleo. La cuarta opción es inseguridad. Inseguridad y delincuencia. La otra es mala. La pregunta 6. Ya me pasé a la 6 y todavía voy en la 5. A ver. La 1 fue mal desempeño del gobierno. El 2 fue la pobreza. El 3 fue el desempleo. No, el 3 es la corrupción. Corrupción. Ustedes espero que no se equivoquen. La 4 es el desempleo. El 5 es la inseguridad y la delincuencia. La 6 es la mala aplicación de la ley. Mala aplicación de la ley. El 7 son los desastres naturales. El 8 es la baja calidad de la educación pública. Baja calidad de la educación pública. Voy a hacerlo un poquito para acá, para verlo completo. Y se sigue con, lo voy a subir, sí, para verlo más arriba. ¿Qué pasó con las etiquetas? Ahí está. Baja calidad en la educación pública. Mala atención en centros de salud y hospitales públicos. Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno. La otra es falta de rendición de cuentas. La otra es ninguno. Entonces, todas estas preguntas 3.1 van a ser numéricas. Para no irlos cambiando uno por uno, lo que voy a hacer es copiar con el botón secundario, copiar esto. Voy a seleccionar esto con el Shift y ir bajando. Con el botón secundario, pues le ponemos pegar. Y todas las respuestas van a ser, son 1 y 2, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver cómo son las respuestas que codificaban acá. 1 y 0. Entonces quiere decir que 0 no fue seleccionada, 0 no, y 1 fue sí. Y eso para todas las preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es también con el botón secundario, voy a copiar y voy a pegar todas estas aquí abajo. Pegar, ¿no? Entonces, nada más para ver, voy a seleccionar estas variables,
con el control, y dejo apretado el control y le voy dando clic a cada una de las variables. Quiero ver, ya me dio curiosidad. Selecciono las que acabo de hacer y le voy a poner estadísticos descriptivos. A ver qué me sale como resultados. Entonces, lo que me dice, por ejemplo, aquí me da una tabla resumen primero. Me dice que el 50.2 de las personas sí consideró que la corrupción es un problema. El 34.8 dijo el desempleo, el 75.5 la inseguridad y la delincuencia, la mala aplicación de la ley, el 16, solamente 2.1 dijeron los desastres naturales, la baja calidad de la educación pública, lo dijo el 10.9, 28.7 dijo la mala atención, la real de rendición de cuentas el 4.4 y el 0.6% de la población dijo que no hay ningún problema, que todo está muy bien. Entonces, pues ya pues gana la de inseguridad, ¿no? En segundo lugar está la de la corrupción. En tercer lugar está el desempleo. A ver, corrupción, desempleo, 34. Pues sí. Y eso también anda fuerte, ¿no? Mala atención de los centros de hospitales. Bueno, nada más, eso es lo que quería explorar un poquito. Me regreso a la base de datos y me regreso, también abro la encuesta. Entonces, la pregunta 3.2 dice, la corrupción es una práctica que sucede cuando un servidor público, el gobierno abusa. Por lo que usted sabe, en su estado, estas prácticas son frecuentes. Pues le podemos poner, es una variable que es cadena, la vamos a poner a numérica, y pues tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Prácticas de corrupción en su estado, donde vive, ¿no? En su estado de residencia, ¿no? Puede ser estado, puede ser entidad. Vamos a ponerle mejor entidad para no confundirnos con el estado que siempre nosotros estamos manejando. En la parte sociológica, en su entidad de residencia. Y ahí ya incluimos también la Ciudad de México. Entonces, las respuestas posibles son, están aquí abajo, 1, muy frecuentes, 2, sería frecuentes, 3, sería poco frecuentes, la 4, nunca se dan, y la 9, no sabe, o no responde. Entonces, ahora sí, aquí hay una variable, que una categoría que decía que no sabía, no respondía. Esa categoría la vamos a dejar como perdidos, corresponde al valor perdido 9, que corresponde a no sabe, no responde. ¿Por qué? Vamos a ver, voy a seleccionar esta variable, le voy a poner botón secundario y le voy a poner estadísticas de descriptivos. Entonces aquí está, prácticas de corrupción en su entidad de residencia. Dice que el 41.6 dijo que son muy frecuentes, 44.1 frecuentes, el 10.5 son poco frecuentes,
y nunca se dan el 1.7. Entonces, en total, si se dan cuenta, el 98%, porque hay 2%, 811 personas, que dijeron que no saben o no responden. Si yo quito este en perdido, que está aquí etiquetado como perdido, me voy al siguiente columna, que son los porcentajes válidos, que son nuevamente esos porcentajes, pero ya no considerando los que no respondieron. Entonces, obviamente subieron, 42.5 dijeron muy frecuentes, 45 dijeron frecuentes, o sea que realmente si lo vemos el acumulado, el 87.5 son frecuentes o muy frecuentes, lo que nos habla del nivel de corrupción que hay o de percepción de la corrupción que hay en nuestra percepción de la corrupción que hay en nuestro país, muy altísima a nivel entidad. Solamente el 1.8 menciona que nunca se dieron y el 10.7 dice que son poco frecuentes, ¿no? Bueno, así como hicimos esa categoría, vamos a trabajar también las otras variables, pero pues ya se les va a quedar a ustedes. Quiero que trabajen toda esa parte que corresponde al cuestionario en la encuesta. La pregunta 3.3 también hay que manejarla. Déjenme cerrar porque abrí por equivocación esta. Va a ser la versión, otra versión del SPSS que tengo instalada en mi computadora. Oh, adiós. Entonces, 3.3, ¿con qué frecuencia ocurren las prácticas de corrupción? También lo que pueden hacer es, bueno, vamos a trabajar estas. Ya vieron que sí viene 3.3.1. Esto, cada una de ellas va a ser numérica. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle que corresponde a universidades públicas. Frecuencia o bueno, prácticas de corrupción. Vamos a poner prácticas de corrupción. Bueno, mejor le vamos a después ya que la trabajemos, mejor para que no salga tanto letrero. Universidades públicas, policías, hospitales públicos. Entonces, todas esas variables que estoy ahí trabajando, voy a hacerlo así, voy a dejarlo para que ustedes lo hagan, porque si no el video se va a hacer eterno. Esas preguntas también van a ser numéricas. Vamos a copiar esta, control C. Vamos a poner las numéricas. Son hasta son 20. Bueno, son más, 23, 24. Lo voy a copiar y lo voy a... No, a ver, no lo copié. Vamos de nuevo. Botón secundario, copiar y marco hasta la 24 y le vamos a poner pegar para que sea numérico. Hospitales públicos y las respuestas son otra vez muy frecuente. Si se dan cuenta, son las mismas opciones que la pregunta anterior. Entonces, yo lo que puedo hacer es que la pregunta número 3.2. Ahora lo que quieren ver es que la frecuencia de estas, ¿no? Entonces, voy a hacer la grande esto para que lo veamos. Estamos en la pregunta, voy a copiar esta, copiar, y se la voy a pegar a partir de la 3.1. Y se la voy a pegar a todas estas hasta la 3.24. Botón secundario, la pego para no estar haciendo. Entonces, cuando ustedes terminen y obtengan, pueden empezar a ver nada más para ver cómo se va comportando. Entonces, las prácticas frecuentes, por ejemplo, en las universidades públicas, considera la gente que son frecuentes. Vamos a ver las universidades públicas.
mencionaron el 15.3, 32.1 muy frecuentes. O sea, solo el 5.4% de la población piensa que nunca se dan, ¿no? Que nunca se dan. Y de policías piensan el 1.6% que nunca se dan con los policías. Y en hospitales públicos consideran que nunca se dan el 9.2, ¿no? Entonces, pues también vamos a evaluar con las diferentes instituciones, ¿no? Que conforman la sociedad. Entonces, aquí con el cuestionario, ustedes van a llenar esto, ¿no? Entonces, me gustaría que además de la pregunta 3.3, se pasaran a la otra parte que habla de corrupción. Voy a hacer grande mi cuestionario para verlo en pantalla completa. Aquí está el cuestionario. Las otras preguntas que hablan sobre la corrupción, quiero ya que ustedes las etiqueten. Están por acá abajo. Están en la sección 3.8. Ya vieron cómo va viendo una correspondencia. Entonces, aquí habla de los servicios de trámites y en esta parte siguiente vamos a pasar hasta la pregunta 8. Aquí está. Ahí hay otra sección de corrupción, que la práctica la vamos a centrar en la corrupción, para no tener varias temáticas abiertas. O sea, la práctica que van a entregar para su examen extraordinario va a estar centrada sobre corrupción. O sea que sería muy importante que fueran buscando textos que hablen sobre la corrupción desde el punto de vista sociológico, para que puedan tener un marco teórico de lo que va a ser los resultados empíricos de su trabajo. Entonces, ahí les entregan, fíjense, les entregan una tarjeta y la gente va a ir respondiendo según lo que ve en la tarjeta. Le pregunta, ¿usted cree o ha escuchado? Porque lo que no quieren es que el ciudadano, a la persona que le entrevisten, lo diga en forma verbal, sino que seleccione simplemente. ¿Usted cree que o ha escuchado que en algunos de los trámites de servicios que refirió los servidores públicos empleados del gobierno en ocasiones reciben dinero, regalos o favores? ¿Sí o no? Entonces, quiero que esta pregunta también la codifiquen, la 8.2 también la codifiquen. Obviamente tendrían que irse a la base de datos, a donde dice 8.1, que es aquí abajo. Termina la sección 3 y luego se van a la sección 8, que está aquí. Son muy poquitas variables, 8.1, 8.2, 8.3, y sigan el mismo proceso que hemos seguido en estas partes para que puedan trabajar esas partes de corrupción. Para agilizar, realizar multas en alguno de esos trámites, pagos o solicitudes durante 2019, para agilizar o multas en algunos pagos de esos trámites, un servidor, aquí les da esas opciones y le tienen que responder a esto. Un servidor público empleado del gobierno intentó apropiarse o de una forma directa de algún beneficio, entonces todas estas respuestas son sí o no, sí o no, sí o no. O sea que esos son en la 8.3.1, en la 8.3.2, en la 8.3.3, que corresponden a esta variable 3.1, 3.2, 3.3. Aquí como etiqueta le ponen la pregunta y las etiquetas son sí o no sabe. Bueno, entonces pues eso se queda como actividad para que ustedes ya lo sigan realizando, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces ya ustedes van a trabajar esa sección. Me parece que también, pues a todo lo que tenga que ver con corrupción, en la encuesta échenle un ojo y eso es lo que vamos a estar hablando, de corrupción. De eso va a consistir la práctica. Tiene muchas más características, pero bueno, ustedes en algún momento pueden explotar más esa información, ¿no? Pues pueden seguir explotando esa información. Bien, pues ya por el momento, por estas prácticas, estos dos videos, háganlos. Se van a entretener un ratito, creo. Y vamos a generar la práctica ya próximamente, se las voy a mandar por correo.
y pues vamos viendo cuál va a ser la actividad y las fechas de entrega del trabajo final, del trabajo relacionado con esta, para que puedan acreditar su materia de estadística aplicada a las ciencias sociales 3 o en su defecto análisis cuantitativo.